Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentarle nuestra exposición sobre el tema de telefonía fija. Nuestro equipo está compuesto por mis compañeros Alexis Gaviña González, Ricardo Paredes García, Irving Sierra Hernández, Manuel Solís Hernández y su servidora Rebeca García Durán. Primero que nada, el teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales vocales por medio de señales eléctricas. Entonces, la telefonía fija es el servicio final de las telecomunicaciones por medio del cual se proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre los usuarios. A través de las líneas telefónicas, las cuales están conectadas a una central de conmutación automática en donde se establece la comunicación entre los usuarios, no se requiere de la intervención de alguna operadora. Y seguimos con la telefonía fija o convencional, que es una estructura de telecomunicaciones diseñada para transferir señales acústicas a gran distancia por medio de las señales eléctricas, que funcionan mediante la RTC, red que se desarrolla para la comunicación de señales auditivas, pero que también puede transportar datos. La telefonía fija adjudica a cada abonado un número y le autoriza a llamar y recibir llamadas, asistencia mediante operadora, interconexión con redes telefónicas móviles, comunicación de datos y servicios añadidos como desvío de llamadas, llamadas en espera o un contestador. Y brincamos a la historia del teléfono. Empieza con Antonio Meucci, que fue el primer inventor del teletrófono, que así lo llamó, y posteriormente se le cambió el nombre a teléfono. En 1860, Antonio Meucci hizo público su invento en una demostración pública en donde en la radio sonaba la voz de una como cantante a una distancia considerable. En 1876, Alexander Graham Bell registró una patente que realmente no describía como tal el teléfono, pero lo mencionaba sus usos, y se lo intentó apropiar. 10 años después, en un proceso legal en 1886, Meucci tuvo que demandar tanto a la empresa de Bell como a su propio abogado, que fue sobornado por Bell. Y a pesar de que el gobierno en Estados Unidos inició acciones legales por fraude contra la patente de Alexander, el proceso demoró mucho tiempo hasta la muerte de Meucci. Y en el 11 de julio del 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó una resolución en el artículo número 269 por la que ahora se honra la vida de su inventor italiano, que es Antonio Meucci, y se le da todo el crédito y reconocimiento. En la misma se reconoce que fue Antonio Meucci, en vez de Alexander, el creador e inventor del teléfono, además de que se demostró que su invento fue en 1860, un par de años antes de lo de Campbell, y se queda con la autoría. That's right. Entre las particularidades de la red fija de la telefonía es que realiza la transmisión de señales auditivas en condiciones de tiempo real entre dos teléfonos, estando ambos terminales telefónicos o cuando menos el terminal que efectúa la llamada del teléfono conectadas a la RTC, que por sus siglas significa Red Telefónica Conmutada. La red telefónica conmutada de telefonía fija o convencional es la red de telecomunicaciones que sirve de soporte para la conexión entre teléfonos ubicados en ubicaciones fijas. También tenemos lo que es la arquitectura de la red telefónica conmutada de telefonía fija o tradicional. Esta red telefónica conmutada, ya sea fija o tradicional, está compuesta por los siguientes componentes o integrantes. Como principal tenemos lo que es el sistema de señalización, seguido por la central telefónica de conmutación de circuitos. Después, en tercer lugar, tenemos la terminal de telefonía de abandono y línea de teléfono de abandono, o sea, el bucle local. Y por último, el sistema de transmisión. RTC de la telefonía fija o convencional utiliza
conmutación de circuitos para establecer la comunicación entre dos extremos. Una clase de conexión en el que se establece un canal de comunicaciones dedicado y se reserva los medios de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo por otra parte del circuito durante la transmisión. Los canales de transmisión entre centrales telefónicas se llaman troncales y transmiten primordialmente señales digitales usando nuevas tecnologías, primordialmente tecnologías ópticas, en ciertas ocasiones utilizando centralitas telefónicas intermedias o de tránsito. Ahora pasamos lo que es el bucle local, también denominado línea de acceso a la red. Este tipo de bucle también es llamado como bucle de abonado, línea de abonado, local loop, último kilómetro o última milla. Este es el cableado que se extiende desde la central de telefonía hasta la terminal telefónica fija en la vivienda del usuario. Y generalmente es una línea de cable de par trenzado de cobre. Y cada central telefónica presta servicio en número variable de clientes. Las líneas telefónicas de bucle local individual están conectadas a la central local o a un concentrador remoto. Las conexiones al bucle local pueden ser utilizadas para transportar información utilizando varias tecnologías. Si bien en ciertas tecnologías de acceso, este último tramo no es un par físico, sino un enlace inalámbrico, vía radio, cable coaxial, fibra óptica o FTTX. La línea de cable de par trenzado de cobre convencional es fundamental para la prestación de algunos servicios de telefonía fija, en particular el ADSL, que hace posible la transferencia de datos de ancho de banda de alta velocidad. Algunos servicios de la telefonía fija asignan a cada abonado un número del plan de enumeración de teléfonos internacionales o nacionales, estos frecuentemente vinculados a la zona geográfica. La telefonía fija o convencional suministra muchos servicios, como por ejemplo, funciones añadidas como llamadas en espera, contestadores o desvío de llamadas, también funciones exclusivas para clientes minusválidos, conexión con las redes telefónicas móviles, conexiones de datos vía RDSI, XDSL o módem. También podemos recibir y efectuar llamadas telefónicas tanto internacionales como nacionales. También podemos tener asistencia telefónica mediante un operador, acceso a servicios de emergencia y accesos a información meteorológica sobre el número de abonados, horarios o noticias. Transmisión de datos. Los medios de transmisión son los caminos físicos por medio de los cuales viaja la información, y en los que usualmente lo hace por medio de ondas electromagnéticas. Vienen divididos en guiados por cable y no guiados sin cable. Ancho de banda. Mayor ancho de banda proporciona mayor velocidad de transmisión. Problemas de transmisión se les conoce como atenuación y se define como alta en el cable coaxial y el par trenzado y baja en la fibra óptica. Espectro electromagnético, que se encuentra definido como el rango en el cual se mueven las señales que llevan los datos en ciertos tipos de medios no guiados. Interferencias, tanto en los guiados como en los no guiados, y ocasionan la distorsión o destrucción de los datos. Funcionamiento del teléfono clásico. El teléfono clásico está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada, así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos. A estos a veces se les llama señalización dentro de la banda. La impedancia característica de la línea es de 600 ohms. Lo más llamativo es que las señales procedentes del teléfono hacia la central y las que se dirigen a él desde ella viajan por esa misma línea de solo 2 hilos. Cuando estamos recibiendo una llamada por la línea telefónica, una tensión alterna sinusoidal de llamada de alrededor de 100 volts
superpuesta a los 48 volts de corriente continua, se produce entonces una corriente alterna sinusoidal que ingresa a través del capacitor no electrolítico y alimenta el bobinado de la campanilla, haciéndose que éste suene. Cuando levantamos el tubo, los contactos de la horquilla cambian de posición y se abre el circuito de campanilla, y al abrirse el contacto del medio, por lo que éste deja de sonar. La central telefónica se entera que la llamada fue atendida porque detecta que fue levantado el tubo a causa de que apareció una corriente continua en la línea y deja de enviar los 100 volts de alterna y envía solo 8 volts de corriente directa y el audio del abonado remoto. Cuando el funcionamiento del circuito de audio, el circuito de audio está compuesto por el transformador, el micrófono, el auricular, los varistores y la red de balance, compuesta por una resistencia de 750 ohms y por un capacitor. La función de la red de balance es hacer que la impedancia vista entre el punto medio del bobinado del primario del transformador y el punto P sea igual hacia arriba que hacia abajo. Y finalmente, cuando estamos realizando una llamada, para realizar una llamada, descolgamos el tubo y nos colocamos el auricular en la oreja, escuchando un tono que nos enviará a la central. Tono de invitación a discar o tono de discado o simplemente tono, que la central supo que debía enviarlo cuando detectó que habíamos descolgado el tubo. La tensión de continua entre los dos hilos de la línea será de 8 volts y la señal del tono estará superpuesta con dicha tensión.